Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a continuar con los límites trigonométricos. Bueno, pues esta vez vamos a ver cómo obtener los límites trigonométricos empleando sustituciones trigonométricas. Bueno, pues vamos a verlo rápidamente y para ello, bueno, pues recordar que en el vídeo anterior habíamos visto este límite, cuando el límite de esta función seno de 2x entre x, cuando x tiende a 0, bueno, pues habíamos visto que era igual a 2. Recordad lo siguiente, que si evaluamos cuando x es igual a 0 en esta función, obteníamos una forma indeterminada. Como obteníamos una forma indeterminada, bueno, pues ya sabíamos que teníamos que reducir esta ecuación de aquí a una ecuación equivalente más simple para luego obtener su valor funcional. Bueno, pues recordad lo siguiente, que para esta función, en concreto seno de 2x, tenemos una identidad trigonométrica. Ya sabemos que tenemos la fórmula del ángulo doble. Ya sabemos que seno de 2x es igual a 2 por coseno de x por seno de x. Bueno, pues ya sabemos que tenemos esta identidad trigonométrica que sustituye a esta función de aquí. Bueno, pues ya sabemos que este límite, bueno, pues es igual a lo siguiente: el límite de esta nueva función, 2 coseno de x seno de x entre x cuando x tiende a 0, bueno, pues aquí realmente ya tenemos una ecuación equivalente a esta y ya vemos que esta, como es más simple, bueno, pues simplemente la tenemos que reducir y luego obtener el valor funcional cuando x es igual a 0. ¿Y qué obteníamos? Obteníamos 2, recordar. Ahora bien, ¿qué pasa si tenemos esta función de aquí? Queremos obtener el límite cuando x tiende a 0 de esta función de aquí, de seno 5 por x entre x. Bueno, pues para esta función de aquí realmente no tenemos una identidad trigonométrica, porque seno de 5 de x realmente no es igual a 5 por coseno de x por seno de x. Bueno, pues como esto no es igual a esto, bueno, pues realmente no tenemos una identidad trigonométrica que sustituya a esta función de aquí. Bueno, pues ¿cómo le podemos dar solución a este tipo de funciones cuando tenemos el límite de este tipo de funciones de seno de k por x entre x cuando x tiende a 0? Bueno, pues ya sabemos que x es cualquier número real que no sea igual a 0. Bueno, pues ¿cómo le damos solución a este tipo de límites cuando tenemos esta función de aquí, cuando tenemos seno de k por x entre x? Bueno, pues para eso tenemos las sustituciones. Y para verlo, bueno, pues nuevamente voy a poner aquí el límite de esta función de seno de k de x entre x cuando x tiende a 0. Bueno, pues ¿cómo empleamos nosotros la sustitución? Bueno, pues tenemos que sustituir esto que tenemos aquí dentro del seno por una variable. Bueno, pues normalmente se emplea la t. Bueno, pues t es igual a kx. Bueno, pues si despejamos aquí para la x, bueno, pues ya vemos que x es igual a t entre k. Bueno, pues tenemos lo siguiente, que el límite ahora es el siguiente. Tenemos seno de t, porque ya sabemos que k por x es igual a t, entre, bueno, pues ya sabemos que x es igual a t entre k. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ahora bien, ahora no podemos emplear x tiende a 0, porque aquí no tenemos la x. Ahora, ¿cuál es la variable que tenemos? Tenemos la variable t. Bueno, pues ahora tenemos que emplear t. Bueno, pues ¿cómo sustituimos la x por la t? Bueno, pues ya sabemos lo siguiente, que cuando x tiende a 0, bueno, pues en este caso cuando x tiende a 0, ya sabemos que t tiende a 0. Bueno, pues cuando x tiende a 0, podemos sacar en claro que t también tiende a 0. Bueno, pues aquí lo tenemos. Bueno, pues hemos sustituido todo lo que tenemos aquí por esta nueva variable, y como tenemos que cambiar esta variable por una nueva variable, bueno, pues también tenemos que cambiar esta variable de aquí cuando x tiende a 0. Bueno, pues ya sabemos que t tiende a 0. Aquí lo tenemos. Ya vemos que cuando x tiende a 0, bueno, pues tenemos k por 0 es igual a 0. Bueno, pues ya sabemos que t tiende a 0. Bueno, pues lo voy a volver a poner porque esto es una chapuza. Bueno, pues partíamos de esto de aquí, de el límite del seno de k por x entre x cuando x tiende a 0. Bueno, pues habíamos hecho lo siguiente: teníamos que sustituir todo lo que teníamos dentro del seno por una variable. Bueno, pues tenemos t es igual a k por x. Si despejamos para la x, bueno, pues ya vemos que tenemos x es igual a t entre k. Bueno, pues ya sabemos que tenemos lo siguiente: el límite de seno de t entre t entre k. Y recordar que ahora tenemos que emplear aquí t en vez de x. Bueno, pues ya sabemos que si x tiende a 0, en esta fórmula de aquí, bueno, pues ya sabemos que t tiende a 0. Bueno, pues aquí lo tenemos. ¿Cómo continuamos? Bueno, pues ¿qué tenemos aquí? Ya sabemos que tenemos que multiplicar por esta fracción de aquí. ¿Para qué? Para eliminar esta k, y todo lo que hacemos en el denominador lo tenemos que hacer en el numerador. Por eso multiplicamos por esta fracción de aquí, recordad. ¿Y qué nos queda? Bueno, pues nos queda lo siguiente, que el límite ahora es el siguiente: cuando t tiende a 0, bueno, pues ya vemos que tenemos seno de t entre t, recordad que aquí la constante se cancela, por la constante
Bueno, pues como aquí tenemos una constante, ya sabemos que la podemos retirar del límite. Bueno, pues tenemos lo siguiente, tenemos k por el límite de esta función de aquí, cuando t tiende a 0. ¿Qué tenemos aquí? Recordad que lo vimos en el vídeo anterior, ya sabemos que cuando tenemos el límite de esta función, cuando t tiende a 0, bueno, pues ya sabemos que esto es igual a 1. Bueno, pues ¿qué nos queda aquí? Ya vemos que tenemos k, que es esta constante que está multiplicando a este límite, que ya sabemos que es igual a 1. Bueno, pues tenemos k por 1 es igual a, bueno, pues en definitiva tenemos lo siguiente cuando tenemos este límite de aquí, cuando x tiende a 0, aquí tenemos seno de k por x entre x. Bueno, pues habíamos visto lo siguiente, que teníamos el límite de esta nueva función, ahora tenemos aquí t entre t, aquí teníamos entre k, y aquí teníamos t que tiende a 0. Bueno, pues eliminando aquí la k, bueno, pues ya sabemos que tenemos lo siguiente, aquí tenemos k entre k, bueno, pues nos quedaba lo siguiente, el límite de esta función, ahora tenemos seno de t entre t, porque ya vemos que aquí se cancela, ahora tenemos aquí por k, cuando t tiende a 0. Recordar, bueno, pues como aquí tenemos una constante, ya sabemos que tenemos la constante por este límite de aquí, cuando x tiende a 0, de esta función de seno de t entre t. Bueno, pues como esto es igual a 1, bueno, pues tenemos lo siguiente, k por 1, ya vemos que es igual a k. Bueno, pues como digo, tenemos que el límite de esta función, cuando x tiende a 0, cuando tenemos seno de k por x entre x, cuando k es cualquier número real que no sea igual a 0, bueno, pues ya sabemos que esto es igual a la constante. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ahora bien, recordar que en el vídeo anterior habíamos visto este límite. Teníamos seno de 2x entre x cuando x tiende a 0. Bueno, pues aquí habíamos empleado la identidad trigonométrica de que esto ya sabemos que es igual a la fórmula del ángulo doble. Bueno, pues ya sabemos que ahora, empleando este nuevo límite, cuando x tiende a 0, cuando tenemos seno de k por x entre x, cuando k es cualquier número real que no sea 0, bueno, pues en este caso tenemos 2, bueno, pues ya sabemos que esto es igual a 2. Recordar, bueno, pues aquí lo tenemos. Bueno, pues ya vemos que para este caso en concreto emplear este límite en vez de el otro límite que habíamos empleado, la sustitución trigonométrica de que seno de 2x era igual a 2 por coseno de x por seno de x, y luego lo teníamos que reducir porque aquí teníamos entre x. Bueno, pues ya vemos que esto es mucho más rápido porque ya sabemos que es igual a la constante. Bueno, pues sabiendo todo esto, vamos a realizar un par de ejercicios. Bueno, pues tenemos lo siguiente, tenemos que encontrar el límite de esta función que tenemos aquí. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que evaluar cuando x es igual a 1. Bueno, pues simplemente tenemos que encontrar el valor funcional cuando x es igual a 1. Bueno, pues sustituimos las x que tenemos aquí por el 1. Bueno, pues llegamos a esto de aquí y ya vemos que obtenemos una forma indeterminada. Como obtenemos una forma indeterminada, bueno, pues ya sabemos que tenemos que reducir esta función que tenemos aquí a una función equivalente más simple y luego obtener de nuevo su valor funcional. Bueno, pues para reducir esta función, bueno, pues vamos a empezar por el denominador porque ya vemos que esto lo podemos factorizar. Bueno, pues aquí lo tenemos, ya sabemos que esto es igual a esto, ya sabemos que 3 por menos 1 es igual a menos 3 y que 3 menos 1 es igual a 2. Bueno, pues aquí lo tenemos. Bueno, pues ya sabemos que este límite, el de la izquierda, es igual a este otro límite. Simplemente, bueno, pues hay que factorizar el denominador. Bueno, pues antes de continuar, aquí ya vemos que tenemos una expresión racional y la podemos representar mediante un producto de fracciones. Bueno, pues aquí lo tenemos, ya sabemos que esto es igual a esto. Ya sabemos que cuando multiplicamos esta fracción por esta, bueno, pues obtenemos esta expresión racional. Bueno, pues realmente, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos el límite de un producto que ya sabemos que es igual al producto de los límites siempre y cuando estos límites existan. Bueno, pues a simple vista ya vemos que este límite sí que existe cuando x tiende a 1, pero tenemos que comprobar si este límite existe cuando x tiende a 1. Bueno, pues ¿qué es lo que tenemos aquí realmente? Bueno, pues tenemos esto de aquí, seno de k por x entre x. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que sustituir lo que tenemos aquí dentro del seno por una variable. Bueno, pues en este caso ya sabemos que tenemos t es igual a k por x. Bueno, pues despejamos para el x. En este caso, bueno, pues ya sabemos que tenemos lo siguiente, x es igual a t entre k. Bueno, pues ¿qué es lo que tenemos aquí dentro del seno? X menos 1. Bueno, pues tenemos que hacer lo siguiente, que t sea igual a x menos 1. Bueno, pues aquí lo tenemos. Esta vez no hay que despejar para la x, porque aquí no tenemos x, sino tenemos x menos 1, que es lo mismo. Ahora bien, recordar que aquí x tiende a 1 y aquí, como vamos a emplear la variable t, bueno, pues tenemos que cambiar esta variable por la t. Bueno, pues ¿qué vemos aquí realmente? Ya vemos que cuando x tiende a 1,
como tenemos 1 menos 1, bueno, pues ya vemos que aquí tenemos 0. Bueno, pues cuando x tiende a 1, realmente t tiende a 0. Bueno, pues aquí lo tenemos. Bueno, pues ya sabemos que tenemos lo siguiente, que el límite de esta función que tenemos aquí en la parte de la derecha, ya sabemos que es equivalente a esto de aquí. Simplemente reemplazamos x menos 1 por la variable t. Bueno, pues aquí lo tenemos en el denominador. Como tenemos lo mismo, bueno, pues tenemos t. Ahora bien, tenemos que sustituir esta x por la t. Y ya veo que aquí no lo he hecho. Bueno, pues aquí hay una t. Ya vemos que cuando x tiende a 1, en este caso, bueno, pues ya vemos que t tiende a 0. Bueno, pues aquí lo tenemos. Y lo voy a corregir un momento. Bueno, pues aquí, como digo, va una t. Bueno, pues ya sabemos que el límite de esta función cuando t tiende a 0, recordar del vídeo anterior, bueno, pues ya sabemos que es igual a 1. Bueno, pues ya sabemos que este límite cuando x tiende a 1 existe. Bueno, pues como aquí tenemos el límite de un producto, bueno, pues ya sabemos que es igual al producto de los límites porque estos límites existen. Bueno, pues vamos a verlo. Continuamos por aquí. Y ya sabemos que esto lo sustituimos por este límite de aquí. Y esto lo podemos hacer así porque ya sabemos que estos límites existen. Bueno, pues como existen y aquí tenemos el límite de un producto, bueno, pues ya sabemos que es igual al producto de los límites. Y recordar que esto era igual a esto de aquí. Bueno, pues aquí lo tenemos y recordar que esta vez t tiende a 0 y aquí x tiende a 1. Bueno, pues aquí lo teníamos. Cuando x tiende a 1, bueno, pues ya vemos que t tiende a 0. Bueno, pues aquí lo tenemos. Bueno, pues vamos a continuar. Ya sabemos que tenemos que realizar este límite y este otro límite. Ya sabemos que este límite es igual a 1, recordar. Y aquí, bueno, pues simplemente hay que realizar la sustitución. Bueno, pues realizamos la sustitución, obtenemos 1 entre 4 por 1. Bueno, pues ya vemos que el límite de esta función cuando x tiende a 1 es igual a 1 cuarto. Bueno, pues ya habéis visto que hemos comenzado por esta función, habíamos obtenido al sustituir las x por 1, habíamos obtenido una forma indeterminada. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que reducir esta ecuación que tenemos aquí. Bueno, pues comenzábamos por reducir el denominador porque ya sabíamos que lo podíamos factorizar. Al factorizarlo, bueno, pues obteníamos esta nueva expresión racional. Ya sabemos que aquí tenemos esta expresión racional que la podemos convertir en un producto de fracciones. Bueno, pues aquí lo tenemos. A partir de aquí, bueno, pues como tenemos el límite de un producto, ya sabemos que es igual al producto de los límites siempre y cuando estos límites existan. Ya vemos que a simple vista este límite si existe, tenemos que comprobar si este límite existe porque ya vemos que cuando tenemos x es igual a 1, aquí obtenemos una forma indeterminada. Ahora bien, como tenemos esta forma de aquí de seno por k por x entre x, bueno, pues ya sabemos que tenemos que hacer esta sustitución. Todo lo que tenemos aquí dentro del seno es igual a una variable. Bueno, pues aquí lo tenemos. Como en este caso el denominador es lo mismo, bueno, pues lo dejamos tal cual. Ahora bien, como tenemos que cambiar esta variable cuando x tiende a 1, ahora empleamos t. Bueno, pues tenemos que ver a qué tiende la variable t. Bueno, pues cuando x tiende a 1, ya vemos que t tiende a 0. Bueno, pues ya sabemos que tenemos este límite de aquí que es equivalente a este. Recordad que ahora t tiende a 0 porque estamos empleando esta variable de aquí, que ya sabemos que t es igual a x menos 1. Bueno, pues vamos a continuar porque ya sabemos que este límite es igual a 1. Bueno, pues ¿qué quiere decir esto? Que como ya sabemos que aquí tenemos el límite de un producto, ya sabemos que es igual al producto de los límites siempre y cuando estos límites existan. Como ya sabemos que estos límites existen, bueno, pues vamos a continuar. Partimos de este producto que tenemos aquí, del límite del producto que tenemos aquí, ya sabemos que es igual al producto de los límites. Recordar que esto ahora es igual a esto de aquí. Como este límite existe y es igual a 1, bueno, pues vamos a continuar. Simplemente tenemos que sustituir esta x que tenemos aquí por el 1, obtener su valor y luego multiplicarlo por 1. Bueno, pues aquí lo tenemos. Bueno, pues vamos a continuar con un ejercicio más. Tenemos que encontrar el límite de esta función cuando x tiende a 0. Bueno, pues nuevamente cuando x es igual a 0, bueno, pues obtenemos su valor funcional. Bueno, pues tenemos que sustituir estas x por el 0. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ya sabemos que coseno de 0 es igual a 1. Bueno, pues tenemos 1 menos 1 es igual a 0 en el numerador y aquí en el denominador ya vemos que tenemos 0. ¿Qué hemos obtenido? Hemos obtenido una forma indeterminada. Bueno, pues ¿qué quiere decir esto? Que tenemos que reducir esta función que tenemos aquí a una función equivalente más simple para luego simplemente obtener el valor funcional cuando x es igual a 0. Bueno, pues ¿cómo reducimos esta función que tenemos aquí? Aquí tenemos coseno y recordar que tenemos este límite de aquí cuando x tiende a 0, de esta función de aquí. Bueno, pues ya sabemos que el límite de esta función cuando x tiende a 0 es igual a 1. Bueno, pues tenemos que convertir este coseno en seno. ¿Cómo convertimos este coseno en seno? Bueno, pues para eso tenemos esta identidad trigonométrica. Recordar que aquí tenemos el teorema de Pitágoras. Aquí tenemos seno de x al cuadrado más coseno de x al cuadrado es igual a 1. Si despejamos para seno de x al cuadrado, ¿qué obtenemos? Obtenemos
tenemos 1 menos coseno de x al cuadrado es igual a seno de x al cuadrado. Bueno, pues ya vemos que aquí tenemos 1 menos coseno de x al cuadrado, que es igual a seno de x al cuadrado. ¿Y qué tenemos aquí? Aquí tenemos 1 menos coseno de x. Bueno, pues tenemos que convertir este 1 menos coseno de x en 1 menos coseno de x al cuadrado. ¿Por qué? Porque ya sabemos que esto es igual a seno de x al cuadrado. Y una vez que tengamos esto de aquí, bueno, pues como seno de x al cuadrado es igual a seno de x por seno de x, bueno, pues nos estaremos aproximando a este límite de aquí, seno de x entre x. Y ya sabemos que este límite, cuando x tiende a 0, ya sabemos que es igual a 1. Bueno, pues ¿cómo convertimos 1 menos coseno de x en 1 menos coseno de x al cuadrado? Bueno, pues para eso tenemos que multiplicar esta función que tenemos aquí, esta ecuación que tenemos aquí, por esta fracción de aquí. Bueno, pues multiplicando este numerador por este numerador obtenemos 1 menos coseno de x al cuadrado, que era lo que queríamos. Bueno, pues ya vemos que tenemos en el numerador 1 menos coseno de x al cuadrado, y en el denominador, bueno, pues simplemente tenemos esta multiplicación de aquí. Bueno, pues aquí lo tenemos. Recordar que 1 menos coseno de x al cuadrado es igual a seno de x al cuadrado. Bueno, pues aquí lo tenemos, y aquí en el denominador, bueno, pues recordar que tenemos esta multiplicación de aquí. Bueno, pues ¿cómo continuamos? Recordar que tenemos que llegar a seno de x entre x. Bueno, pues como aquí tenemos seno de x al cuadrado, ya sabemos que seno de x al cuadrado es igual a seno de x por seno de x. Bueno, pues realmente aquí tenemos esta expresión racional que la podemos representar mediante un producto de fracciones. Bueno, pues aquí lo tenemos nuevamente, seno de x por seno de x es igual a seno de x al cuadrado. Bueno, pues aquí lo tenemos. ¿Y qué teníamos en el denominador? Teníamos este producto de aquí. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ya sabemos que este producto de fracciones es igual a esta expresión racional que tenemos aquí. Bueno, pues vamos a continuar. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos el límite de un producto que ya sabemos que es igual al producto de los límites, siempre y cuando estos límites existan. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ya sabemos que el límite de esta función de aquí, cuando x tiende a 0, es igual a 1. Y aquí, bueno, pues simplemente tenemos que evaluar cuando x es igual a 0. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ya vemos que seno de 0 es igual a 0 aquí en el numerador, y ya sabemos que 1 más coseno de 0, que coseno de 0 es igual a 1, bueno, pues aquí tenemos 1 más 1, que ya sabemos que es igual a 2, como tenemos 1 por 0 entre 2 es igual a 0 entre 2, bueno, pues 0 entre 2 ya sabemos que es igual a 0, bueno, pues podemos sacar en claro que el límite de esta función, cuando x tiende a 0, ya vemos que es igual a 0. Y para que veáis la gráfica, bueno, pues aquí la tenemos, aquí tenemos la gráfica de esta función. De aquí, bueno, pues ya vemos que cuando x tiende a 0, el límite es igual a 0. Ya vemos que esta función no está definida en este punto, y ya lo habíamos comprobado porque habíamos obtenido una forma indeterminada. Bueno, pues para reducir esto de aquí, bueno, pues simplemente tenéis que emplear trigonometría, porque ya habéis visto que tenemos esta identidad de aquí. A partir de aquí, como teníamos esto de aquí, bueno, pues ya sabemos que tenemos que convertir 1 menos coseno de x en 1 menos coseno de x al cuadrado. Y a partir de ahí, como ya sabemos que esto es igual a esto, bueno, pues simplemente ya sabíamos que teníamos que multiplicar por esta fracción de aquí. Esto simplemente es álgebra, por eso he ido rápido, porque esto ya lo deberíais de saber. Bueno, pues llegamos a esto de aquí. Esto ya sabemos que es igual a seno de x al cuadrado. Y como seno de x al cuadrado es igual a seno de x por seno de x, que es lo que necesitamos, porque ya sabemos obtener el límite de esta función de seno de x entre x, cuando x tiende a 0, que es igual a 1, hablo del límite que no lo he puesto aquí, cuando x tiende a 0. Bueno, pues como tenemos que llegar a esto de aquí, ya sabemos que seno de x al cuadrado es igual a este producto de aquí, y como aquí tenemos realmente una expresión racional, bueno, pues esta expresión racional la podemos representar mediante un producto de fracciones. Bueno, pues aquí lo tenemos y realizamos esta multiplicación, obtenemos esto. De aquí, bueno, pues como aquí tenemos el límite de un producto que ya sabemos que es igual al producto de los límites siempre y cuando estos límites existan, y a simple vista ya sabemos que este límite cuando x tiende a 0 existe, bueno, pues tenemos que comprobar este de aquí, y para ello, bueno, pues simplemente tenemos que sustituir las x por el 0. Bueno, pues aquí lo tenemos. ¿Qué obtenemos? Obtenemos 0 entre 2. Bueno, pues realmente tenemos 1 por 0 entre 2, tenemos 0 entre 2, que ya sabemos que 0 entre 2 es igual a 0. Bueno, pues podemos sacar en claro que el límite de esta función cuando x tiende a 0 es igual a 0. Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros cambiamos el orden del numerador que tenemos aquí? Recordar que cambiar el orden de una suma no altera para nada el resultado, pero cambiar el orden de una resta sí que altera el resultado, porque no es lo mismo tener 5 menos 2 que 2 menos 5. Para que esto sea igual, bueno, pues lo tenemos que multiplicar por menos 1. Bueno, pues vamos a hacerlo, vamos a cambiar
el orden de esta resta que tenemos aquí y vamos a multiplicarla por 1. ¿Para qué? Para que esto de aquí sea igual a esto. Bueno, pues ya vemos que si multiplicamos menos 1 por esto que tenemos aquí, ¿qué obtenemos? Obtenemos esto de aquí, porque ya vemos que obtenemos lo siguiente, tenemos menos coseno de x. Y aquí tenemos más 1, cambiándolo de orden. Bueno, pues como aquí tenemos una suma, no altera para nada el resultado. En definitiva, tenemos 1 menos coseno de x, que es lo que teníamos aquí. Bueno, pues nuevamente ya sabemos que 5 menos 2 no es igual a 2 menos 5, porque ya sabemos que aquí tenemos 3 y aquí tenemos menos 3. Para que esto sea igual al cambiarlo de orden, bueno, pues lo tenemos que multiplicar por menos 1. Si lo multiplicamos por menos 1, ya sabemos que aquí obtenemos 3. Al multiplicarle por menos 1. Bueno, pues eso es lo que estamos haciendo aquí. Aquí simplemente estamos cambiando el orden de esta resta. Y ya sabemos que la tenemos que multiplicar por menos 1. ¿Qué tenemos aquí en este límite? Bueno, pues ya vemos que aquí tenemos una constante que está multiplicando a esto. Ya sabemos que lo podemos sacar del límite. Bueno, pues aquí lo tenemos. Simplemente sacamos este menos 1 de este límite de aquí, porque ya sabemos que se trata de una constante. Bueno, pues aquí lo tenemos. ¿Qué podemos decir del límite de esta función que tenemos aquí? Bueno, pues vamos a continuar, vamos a despejar para este límite de aquí y para ello, bueno, pues tenemos que dividir entre menos 1. Si dividimos entre menos 1, lo tenemos que hacer en el otro lado. ¿Y qué obtenemos? Obtenemos 0 entre menos 1, ya sabemos que es igual a 0. Bueno, pues podemos sacar en claro que el límite de esta función cuando x tiende a 0 es igual a 0. Recordar el límite de esta función que lo acabamos de ver, ya sabemos que el límite de esta función cuando x tiende a 0 es igual a 0. Aquí simplemente cambiamos el orden de esta resta. Como cambiamos el orden de una resta, bueno, pues ya sabemos que lo tenemos que multiplicar por menos 1. Al multiplicarlo por menos 1, y como se trata de un límite y aquí tenemos una constante, esa constante la podemos sacar del límite. Al sacarla del límite y despejando para este límite de aquí, bueno, pues ya sabemos que tenemos que dividir entre menos 1 y todo lo que hacemos en un lado lo tenemos que hacer en el otro. Bueno, pues ya vemos que aquí se cancela y 0 entre menos 1 es igual a 0. Bueno, pues podemos sacar en claro que también el coseno de esta función cuando x tiende a 0 es igual a 0. Bueno, pues ya vemos que los límites de estas dos funciones cuando x tiende a 0 es igual a 0. Bueno, pues tenéis que tener presente todos estos límites que acabamos de ver. Ya vemos que este límite cuando x tiende a 0 es igual a 0, que este otro límite cuando x tiende a 0 es igual a 0, que este límite de seno de x entre x cuando x tiende a 0 ya sabemos que es igual a 1. Y esto es un 1, no es un menos 1. Bueno, pues como digo, es igual a 1. Ya sabemos que cuando tenemos el límite de la función seno cuando x tiende a cualquier número, bueno, pues ya sabemos que tenemos lo siguiente, el seno de a, porque ya sabemos que esta función es continua. Lo mismo nos pasa con coseno de x. Y recordar que para las demás funciones trigonométricas, bueno, pues que este valor a tiene que estar dentro del intervalo donde dicha función sea continua. Recordar. Bueno, pues teniendo claro estos límites de aquí, bueno, pues ya sabemos que cuando tenemos una forma indeterminada, bueno, pues ya sabemos que tenemos que reducir la función trigonométrica a una función equivalente más simple para luego obtener su valor funcional. Bueno, pues tenemos que llegar a uno de estos límites que tenemos aquí. Una vez que llegamos a uno de estos límites que tenemos aquí, como ya sabemos cuál es su límite, bueno, pues simplemente tenemos que obtener el límite de dicha función. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a ver los límites que involucran el infinito. Hasta la siguiente.